Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos y estamos a jueves y es 22 de marzo y lo seguirá siendo durante todo el día. Con Consuelo Saavedra y con Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Vamos a hablar de la anuncia del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Lo vamos a hacer, no les quepa ninguna duda, es un hecho político muy, muy fuerte que tiene un montón de ramificaciones y razones. Lo haremos en un rato. Yo creo que hay varios temas locales que están dando vuelta. Ayer pasó bastante piola la terna que le entregó la Corte para el fiscal regional Santiago Norte, la Fiscalía Regional que está pendiente, creo que es Santiago Norte, en que se excluyó a Jimena Chong. Ayer me tocó conversar con varios abogados penalistas y hay ahí una, según muchos ven, hay una señal bastante clara respecto de alguna acción que estarían teniendo algunos fiscales que estaría siendo mal vista en la Corte Suprema. Ellos, y específicamente el punto es que la petición de 21 años de cárcel que la fiscal Chong, junto con los demás fiscales, pide para Jaime Orpis, los 21 años de cárcel, son los que generan una sensación de brutal molestia en el Poder Judicial. Dado que hay una sensación, esto se lo escuché directamente a un ministro Corte hace algún tiempo, que decía, mira, tenemos un problema práctico. Los fiscales aparecen de manera muy rimbombante pidiendo penas altísimas, 15, 20, hasta 30 años de cárcel, por delitos de muy difícil prueba y que saben positivamente que en el peor de los casos terminarán en penas de 5 años o incluso en penas remitidas. Pero dado que ellos son los que aparecen pidiendo, esto es lo que me decía este ministro de Corte, ellos aparecen pidiendo una pena tan alta, ellos aparecen como de verdad haciendo justicia. ¿Y quién aparece siendo cómplice de cualquier otra práctica? Los tribunales tradicionales que dicen, mire, sabe señor, esto no da para 21 años, no da para 30 años, no da para prisión perpetua, esto da para 5 años, esto da para pena remitida. Y finalmente entonces las sentencias las toman los tribunales, y los fiscales quedan como los que quisieron hacer justicia y no pudieron. En ese sentido entiendo que hay una cierta molestia en los tribunales superiores y el que no haya sido incluida en la terna la fiscal Jimena Chong, según me dicen y me aseguran, marca una señal muy importante respecto a esta lógica. Los fiscales, todo el tema del cambio de mando en Carabineros, llevó a que le sacáramos un poco la mirada al Ministerio Público, pero la mirada está muy puesta sobre el Ministerio Público respecto a la manera en la que actúa, a las lógicas y a los bajos niveles de éxito que obtiene. Buenos días. Hola, buenos días. ¿No habían saludado a ustedes? No, son las 8:05. Pucha, que llegué entusiasmado. Parece. Buenos días, Matías, buenos días, Nicolás. Es la forma, quizás, como tú estás planteándolo, y no lo había visto, sí, pero puede ser la forma de condenar que tiene es una condena, es un tipo de condena de un fiscal, que es como dejarlo puesto en el mostrador público, en un diario, en los medios, por así decirlo. Pero después pasa otra cosa cuando en los méritos de las causas. Pero no sabía que fuera tanta sorpresa, ni menos que fuera por ese caso de Jimena Chong o... ¿Qué fuera la sorpresa, perdón? Lo de Jimena Chong... no es completamente, pero... O sea, sí, se había sonado, pero que fuera esa la situación. O sea, que tan rápida la reacción de dejarla fuera por lo de Orpis, no lo había escuchado, pero es una tesis que... No, pero yo creo que lo que dice Nicolás viene hace tiempo, sí. Pero... ¿Qué pasa con los nombramientos de las autoridades? Bueno, me imagino que no existe fórmula perfecta, lo mismo para remoción de autoridades, pero ¿qué sucede cuando los fiscales al final son las Cortes de Apelaciones los que designan las ternas? Es finalmente el fiscal nacional quien escoge de esa terna, ¿verdad? Tiene un sistema de postulaciones, claro, donde evidentemente te analizan toda tu trayectoria como fiscal o como abogado, no todos son fiscales.
fiscales los que están postulando. Armendari fue fiscal. Fue fiscal, pero un abogado común y corriente en este minuto. Hoy en día postula como abogado común y corriente y bueno, tienen que hacer una audiencia, hablar frente a los magistrados, los que ya probablemente tienen su opinión formada respecto de lo que ha sido la trayectoria profesional de quienes están participando. Y de ahí se conforma la terna. Pero en el fondo, el fiscal está dando examen de grado frente a ministros con los cuales sus causas se van a tener que enfrentar cuando haya apelaciones a sus fallos. O sea, a los fallos del juzgado, de garantía, ¿verdad? Pero que se van a pronunciar respecto del mismo trabajo de ellos. O sea, las causas llegan finalmente a las cortes de apelaciones. Y eso hace que uno podría dar el argumento que dice Nico, yo se lo de que escuché digan... Sí, yo también lo he escuchado hartas veces, eso. Es verdad, que es lo que está en el ambiente, de qué manera los fiscales están con el tejo pasado. Y quedan como los buenos de la película. Claro. Y los tribunales tradicionales son los que son cómplices de la corrupción, son cómplices del los delito, malos. de los malos. Hace rato que se instala que las acusaciones son las condenas. Bueno, y eso en ese sentido tenemos parte un poco culpa a los medios. Claro, pero perdona, la última idea que es como la señal a los fiscales de, oiga, a nosotros no nos gusta cómo están haciendo su pega la moda del sheriff. Es como claro, que esa fuera la señal. Yo quiero, bueno, cada uno tiene su opinión sobre los fiscales. Yo creo que la fiscal Chong es una extraordinaria fiscal. No lo digo solo porque sea mujer, también. También. Sí, me molesta ver la foto de hoy día en el Mercurio, ahí de los tres hombres. Pésima. Pero bueno, independiente de eso, creo que es una espléndida profesional. Y lo ha demostrado en un montón de causas que ha llevado adelante y está con causas complicadas también. A mí me gusta, nunca se ha hecho una suerte de encuesta o un estudio de opinión pública con representatividad de Chile. Yo creo que nos llevaríamos una gran sorpresa. No te digo si es que comprende los fallos o las propuestas de los fiscales, sino cuál es la diferencia, dígame, una diferencia entre un fiscal y un juez. Porque además es una institución nueva en Chile, relativamente nueva. Antes era una sola persona. Claro. Acuérdate que el instructor de la causa era el que investigaba, y el que acusaba y el que condenaba. Claro, y esto a partir de la se separó la primera instancia. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué? ¿Qué pasaría si hiciéramos la pregunta con una estadística, con a las personas? A las personas. Y nos llevaríamos una sorpresa y a lo mejor ahí habría el germen del incentivo a que haya jueces, y no me quiero referir al caso de Chong en particular porque realmente no me quiero meter no tengo idea si es que lo que pide es bajo o alto, según los méritos que ella estime conveniente. Sí, claro. Me refiero que a esta ondita sheriff que tienen algunos fiscales en algunas partes donde parece ser que ellos piden tantos años de cárcel o piden tanta condena y tengo la sensación de que queda eso establecido como la condena al público. Y después lo que pasa, si es que las bajan, si lo suben, si le va bien o no le va bien. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda mucho. Entonces, ese peligro, ese incentivo al que, a ver, ¿cuántos años voy a pedir? Y esa va a ser la condena que va a quedar en la opinión pública. Es un incentivo que a un ser humano, no digo ya a los fiscales, que puede ser muy complicado. Y es porque yo tengo la idea de que no entendemos mucho en general la diferencia entre un fiscal. Creemos que el fiscal es el que condena, creemos que el fiscal es el que juzga. Porque las audiencias de formalización en la práctica se convierten en los juicios, porque muchas veces nunca se llega, y lo hemos hablado tantas veces. ¿Por qué no se llega al juicio oral? Porque es un gasto de recursos muy importante, como para que el fiscal se la juegue, además con choporrocientas causas que tiene cada uno de los fiscales, tapados de pega. Entonces el incentivo para llegar a juicio oral es súper bajo, y en el fondo ya tienes la formalización donde expusiste básicamente los mismos argumentos. Expones bien con todos los medios detrás tuyo, y pones pruebas. Entonces yo digo, el señor Nicolás Vergara el 7 de abril y muestra un video, fue a tal parte, hizo tal cosa y lo vieron y resulta que el juez es el que está sopesando esa prueba, entre otras cosas. Y la sociedad muchas veces, o el público, no está todo bien preparado para decir, esa es una versión, veamos qué dice la defensa, para que el juez más adelante determine si es buena o no y haga el juicio o no. Entonces, hay una suerte de, no digo abuso, pero puede prestarse para abuso del medio, para abuso de la comunicación de un fallo. Si pido 21 años, pido 15 años y muestro una prueba, el público no siempre sabe si ese no es el juez, si esa prueba está bien hecha y bien presentada o no, y qué va a pasar con el fallo final. Entonces,
ahí hay una complicación interesante de este sistema que es bastante nuevo en nuestro país. Con todo lo bueno que tiene el sistema. Con todo lo bueno, pues es que, claro, son los flecos que van quedando es un cambio cultural al final y que lleva 10 años en Chile, 10, 12 años. No más. ¿No es del 2005? 13. Si fuera el 2005, 13. Pero sí, es del 2005. El primer juicio con el sistema nuevo fue el juicio Lavandero, ¿no es cierto? Ese fue el juicio más... Pues, o sea, no sé, no fue el primero, pero fue el primero de connotación nacional. Y eso fue alrededor del año 2005. O sea, son 13 años. No es tampoco, ¿eh? No tampoco, No es pero para los tampoco. cambios culturales de un país, para la comprensión de un país, no sé qué tanto, y no sé cuánta educación hay. Recordemos que en la región metropolitana, que es donde se concentra llegó tarde. Fue como 3 o 4 la años después. televisión, las coberturas y los casos más grandotes. Sí. Lavandero fue en Temuco, Temuco, ¿verdad? claro, Lavandero en Temuco. Es más, es hace mucho menos Pregunta tiempo. básica, ¿este cambio, esta forma de organización de la justicia chilena, está en los planes de estudio de los niños? Bueno, no sé si educación cívica, pero ¿está o no está? A mí que me toca estudiar con cabros de repente así de varias edades, nunca Yo lo he nunca visto. nunca lo vi tampoco, o sea, no tengo la sensación que no. O no hemos ido educando por los diarios hacia a golpe y porrazo. Nos hemos ido educando mal por los diarios. Y por la radio, por la televisión, para que nadie se enoje. Bueno. Para que nadie se enoje. 8 de la mañana con 13 minutos. 8 de la mañana con 13 minutos. 8 de la mañana con 13 minutos. Pasó un angelito. ¿Todavía? Pasó un angelito. Oye, hay... Que vamos a hacer un contacto telefónico, pensamos que... Sí, pero sí. lo vamos a hacer Oye, un poquito antes. hay una pregunta, hay un tema dando vuelta. Empieza a haber mucha crítica. Yo fui uno de ellos, pero y soy crítico, pero quiero un poco separar la paja del trigo, respecto de la estrategia, comillas, comunicacional de Chile. Hay, en el caso, empiezo por el Sí. principio, me refiero a la demanda boliviana en La Haya. Hay quienes sostienen que Chile está basando absolutamente su defensa en argumentos jurídicos, que probablemente jurídicamente tenemos la razón, pero pensar que a esta altura del partido un tribunal va a fallar solamente por razones jurídicas es equivocarse, más aún un tribunal que tiene un componente político importante, político en el buen sentido de la palabra, importante, como es el Tribunal de La Haya. Y que finalmente Bolivia ha sido mucho más hábil en recurrir a las emociones que lo que ha sido Chile, que prácticamente no ha recurrido a las emociones. Que hay un elemento que está presente permanentemente y que uno esperaría, yo no he escuchado los alegatos de Chile hoy día, pero uno esperaría que estuviera presente, hay un elemento presente permanentemente en los alegatos bolivianos y que tiene que ver con que es una élite económico-político-militar la que está en contra de una cesión soberana de mar a Bolivia, pero que mayoritariamente para el pueblo chileno lo de Bolivia es una aspiración justa. Y eso ha estado presente en prácticamente todo. Y yo no he visto, la verdad, que nosotros ni comunicacional, ni jurídicamente, ni en estrado, hayamos hecho un punto sobre la materia. Tal vez porque somos pudorosos, tal vez porque le pegamos varios raspacachos todo el mundo a Alejandro Guillé, pero no sé si en la dirección correcta. En fin, yo creo que ahí hay una pregunta que formularse. Yo sé que se hizo un trabajo muy serio, muy largo, con mucho estudio respecto a la parte comunicacional de la demanda de Chile, pero daría la impresión que los informes quedaron guardados. Pero lo comunicacional no es emocional siempre. Lo comunicacional es cómo debes comunicar tú. No, y pero creo que Chile no puede es que- pedir prestado un ropaje que no le queda. No, lo de pero- Bolivia hace rato que está planteado desde el punto de vista emocional y es su opción. Chile desde lo racional y desde los argumentos históricos. Y así nos ha ido. ¿Cómo nos ha ido? No, con Perú no fue mal, con Bolivia no fue mal Son en la, bien distintos, no fue en la primera. Acuérdate que la aspiración chilena era que el juicio terminara terminara hace un año. Era lo que legal, jurídicamente, todo el mundo nos dijo, jurídicamente lo que hay que hacer es terminar con este juicio. Bueno, pero Y no ocurrió. Bueno, La no Corte ocurrió, se negó a pero pronunciarse. no tenemos ninguna evidencia que nos diga que fue por razones porque llegó a tocar la fibra emocional de los Matías, jueces. no tenemos la evidencia, Pero- nadie nos ha dicho, pero el argumento emotivo respecto a que de que esto es una posición de la élite chilena, que esto es casi el último enclave autoritario que existe en Chile, el negarle la salida del mar a Bolivia, y todas estas lógicas respecto al subdesarrollo. Ahora,
alguien... Pero eso es racional puro y esos son los argumentos que Chile tiene que dar hoy día. Pero que no los da, po. Uno por uno. Es que no hemos visto todavía, porque yo al menos no he visto los No, alegatos es que de eso, Chile yo lo hoy estoy día. diciendo, pero yo estoy completamente de acuerdo Yo creo que contigo. puedes ir por ahí hoy día, ir desarmando. Es que si no va por lo ese que lado... está planteando, yo he leído, digamos, y ahora siguen los alegatos hasta esta hora, la idea de que Bolivia está buscando el eslabón perdido, que está haciendo todo lo posible por armar una cadena donde faltan elementos, ¿verdad? Que está armando un caso político, que hay una volubilidad de los argumentos que no tienen sustento jurídico y que la posición de Chile es una posición jurídica. Racional, jurídica, siempre el que está demandando a estar perjudicado, ser la víctima, va a tener más aspectos emocionales en los cuales pedir que se haga justicia. Chile, entre comillas, aparece en este caso como el abusador, como el que le están pidiendo. Chile dice, no soy abusador, aquí están mis antecedentes racionales, jurídicos. Por lo tanto, yo creo que son distintas formas de enfrentar un juicio y Chile no puede pedir prestada una forma, es la que le Por nace eso, o la eso que... opinas tú, yo opino Sí. absolutamente que Chile se está equivocando, no está apelando al sentimiento, no está apelando a argumentos distintos de los técnicos, está Claro. diciendo basta con que tenemos la razón. Hiperlegalista. Hiperlegalista. Tenemos la razón. Los bolivianos nos acusaron, uno de los abogados, de ser hiperlegalista. Preguntémosle al profesor José Rodríguez Elizondo, que lo tenemos en el teléfono. Está en línea. mire, Está en mire. línea, Qué bueno. escuchándonos atentamente. ¿Cómo está, José? ¿Cómo estás? Buenos Pepe, días. buenos días, ¿cómo estás? Hola, Consuelito, ¿qué me cuentas? Aquí, muy bien. Bueno, estamos peleando acá, los tres, respecto a si Chile, y yo creo que mucha gente se lo pregunta, ¿verdad? Estamos siendo los mateos del curso, basándonos en la argumentación jurídica, pensando que la Corte... Jurídica histórica. Jurídica y histórica, pero a la pata de la ley, a la chilena, ¿verdad? Nos gusta esa idea de que somos como, no sé, ya respetuosos. Y si eso nos No sé hace si están daño, así. claro. Bueno, pero la cosa, y quizás no tomando en consideración otros aspectos que Bolivia sí los ha sabido desarrollar muy bien. Uno podría pensar si es por falta de causa o no, pero bueno, por ahí se enfocan ellos, y quizás no preguntándonos desde Chile si la Corte también toma otros elementos en consideración y no solo los aspectos históricos y jurídicos. ¿Qué posición tienes tú al respecto? Yo estoy totalmente alineado desde hace 10 años, Consuelo. Yo siempre he dicho que los jueces no son de palo, que el apoliticismo o el asentimentalismo de los jueces se refleja en que no dejan traslucir nada en sus fallos, pero en sus mentes ellos están apreciando, como cualquier persona ilustrada, la historia, la política, los sentimientos, las posibilidades de conflicto fuerte. Porque este juzgado, este tribunal, es un tribunal de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene un principio según el cual se homologa el derecho con la justicia para proteger la paz y la seguridad internacionales, que es lo que le da un margen de imaginación, de creatividad, digamos, de chipe libre a los jueces. Uh-huh. Por tanto, agrego, siempre hay que invocar la historia, la política, porque aquí no es el derecho lo que impulsa a Evo Morales a ponernos ante la picota de la justicia. Lo que era hecho simplemente es subir un peldaño en la notoriedad de su causa política, lo cual, dicho sea de paso, le permitirá ser reelegido. ¿Chile ha tenido un déficit entonces en ese sentido al plantear su defensa sin tomar en consideración estos aspectos? No lo digo yo, lo dijo en alguna oportunidad nuestro ex canciller Heraldo Muñoz cuando dijo: pasamos a una segunda etapa para la cual vamos a convocar a personas tan ilustres como Joaquín Fermanduaga, Gabriel Gaspar, Ascanio Cavallo, para darle un toque. El problema es que a mi juicio es tan fuerte la tradición de juridicismo puro en nuestro país, en nuestra Cancillería, que yo en mis textos suelo decir que en vez de política de Estado tenemos una doctrina jurídica de Estado. José, buenos días, te habla Matías del Río. Hola, Matías. Está bien, si nos podemos pasar a veces de querer ser los mateos del curso, los rigurosos y los que nos aferramos a las leyes porque están de nuestro lado. Pero si nos pusiéramos, voy a decirlo medio así ridiculizando, el ropaje distinto, ¿no es cierto?, del emocional, que a Evo Morales y a Bolivia les queda muy bien.
Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Me da temor de que no nos quede bien, de que no sepamos usarlo. ¿Qué argumentos emocionales tenemos si, entre comillas, somos nosotros los malos de la película, somos los abusadores? Podemos decir que hay una distorsión histórica, que aquí que había un acuerdo secreto entre Perú y Bolivia y que no hay tal invasión de Chile. Podemos decir cosas que nos parecen, pero poner en extremos emocionales siento que no nos queda. No es que seamos Mateo y seamos porfiados, lo que nos queda quizás es demostrar los hechos históricos. Yo en ningún momento, Matías, he dicho que debemos ser emocionales. Evo lo hace de acuerdo con la idiosincrasia de su pueblo, de acuerdo con un irredentismo histórico. Nosotros debemos ser políticos y dentro de una estrategia política establecer nuestras bases de derecho. Eso no significa que tengamos que ponernos a lloriquear o emocionar a los jueces. Y dicho sea de paso, yo anoto una astucia muy inteligente de Evo en esta coyuntura, que la historia tergiversada ha corrido por cuenta de abogados internacionales. Claro. Un abogado español, un abogado francés, un abogado iraní, como quien dice, mire, si no son los bolivianos los que están diciendo esto de la historia, lo están diciendo abogados internacionales de mucha prosapia. Bueno, todas esas cosas yo creo que desde el principio deben formar parte de una estrategia. En mis libros lo que yo he planteado siempre es que cuando uno enfrenta un conflicto de poder, y este es un conflicto de poder, tiene que defenderse con todos los recursos del poder y no solamente con abogados. José, pero tú me das una cosa que es muy interesante, o sea, que es muy importante, más que interesante, es muy importante tener en cuenta. Que yo te lo escuchaste a ti hace mucho tiempo y por eso lo he repetido siempre, digamos, y es parte de la convicción que tengo. Y es que tribunales como el de La Haya miden, y voy a decirlo en términos muy simples, digamos, miden a qué país le importa más lo que ocurra. Entonces, un cierto grado de indiferencia en Chile respecto al resultado garantiza que un resultado adverso a Chile no va a alterar la paz social local. Pero a contrario sensu, un resultado contrario a Bolivia sí podría alterar la paz local en Bolivia, y ese es el elemento que los jueces tienen en consideración en muchas oportunidades respecto, en el fondo, más que a quién pierde más, a quién más daño le hace a la paz social el resultado del fallo de ese tribunal. Y en ese sentido, un déficit que algunos, y tú entre otros denunciamos muchas veces, era esta sensación respecto a la pasividad chilena sobre el tema, a que este era un tema solamente de la élite, o es más, que era un tema solamente que le interesaba a las Fuerzas Armadas, porque mayoritariamente el pueblo chileno estaba, comillas, de acuerdo con otorgarle una salida al mar, o al menos era un tema indiferente. Es decir, la paz social en Chile no se iba a alterar porque un tribunal nos ordenara, por ejemplo, darle salida al mar a Bolivia. Claro, por eso digo yo que era una falsa política de Estado en la medida en que era simplemente retórica, y 4 candidatos presidenciales planteaban posiciones que eran originales, creativas, pero que no estaban de acuerdo con la política del Estado. Ahí, justamente con ese ejemplo, yo desmonto la retórica y voy a la realidad. Lo que tú dices, Nicolás, puede ser muy plausible, más de algún juez de La Haya puede estar participando de ese pensamiento, pero hoy día, por ejemplo, la emoción ha cambiado un poco de sesgo, porque ante la pasividad o el estoicismo con que hemos recibido todos los agravios, está surgiendo un peligro real por parte de Bolivia, cuando ya amenaza con recuperar lo que fue suyo. Entonces, esto hay que pensar si estuvo o no dentro de la estrategia de Bolivia de elevar el umbral del conflicto de una manera categórica. Ya los jueces no pueden ignorar que Antofagasta es el horizonte y no Arica tanto como lo era antes. Claro. Al ser Antofagasta el horizonte, se puede aplicar en cualquier momento la posición de la Carta de Naciones Unidas de que cuando peligra la paz y la seguridad internacionales, tiene que intervenir el Consejo de Seguridad y se aplica el derecho y la justicia. Bueno, todo eso forma parte de una cosa previsible. Debió ser previsto, no debemos simplemente encasillarnos en una demostración silogística de lo que dicen los tratados. Todos los jueces saben que nada está acordado hasta que todo está acordado desde el punto de vista de la teoría de la diplomacia.
Por lo tanto, estamos, como yo he dicho siempre, es en un conflicto de poder. Ahora, en ese sentido, los dichos respecto de Antofagasta del presidente Evo Morales, recogiendo además lo que hemos estado conversando, de que cuánto incorporan en esta juguera los jueces de la Corte Internacional de Justicia, las consideraciones emotivas, históricas, de justicia, política. Pero bueno, el que Evo Morales haya empezado a hablar de Antofagasta, y el que Evo Morales desde el punto de vista político esté haciendo intentos por perpetuarse en el cargo, también debiera jugar entonces un rol en la mente de los jueces. Debería. Respecto... El uso que está haciendo de la Corte de parte de Bolivia también influye, ¿o no? Exactamente. ¿Lo decimos en los alegatos? El uso político, claro, y yo no sé si esas cosas se debieran mencionar en los alegatos también. Ahí, por ejemplo, perdón, Pepe, un segundo, ahí Chile deberá dar un paso a no ser tan cauto y tan ordenadito, sino que decir, oiga, señores jueces, ustedes pueden darse cuenta que esta propia delegación boliviana viene con chapita en la mitad que dice 21F, que es una fecha que Evo Morales no respeta dentro de su país la democracia, por ejemplo. ¿Esas cosas Chile las va a poner, tú crees? Mira, es decir, en esa línea yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacerlo presente. Todas estas cosas que son tan evidentes no son evidentes per se en el escenario de un tribunal. Los interesados tienen que plantearlo ya sea en los alegatos, ya sea en las declaraciones. Te hago un apunte para que tú veas la diferencia de estrategia. Cuando en Chile se deslizan críticas hacia la creatividad de los jueces, hacia lo que nos pasó en el fallo creativo con el Perú, siempre sale alguna voz que dice, mire, es un error profundo hacer este tipo de comentarios porque se van a molestar los jueces. Claro. Son comentarios políticos y nosotros pasamos en puntilla delante de los jueces. Pero el presidente de Bolivia, gente de su gabinete, gente con chapitas, hacen declaraciones belicistas, beligerantes de recuperación en la sede del Palacio de la Paz. Por lo tanto, ya hemos llegado a un extremo realmente notable en el cual quedaríamos un poco ingenuos si no lo hacemos presente, y a mí me da mucho gusto escuchar a Ampuero el día anterior cuando ya empezó a hablar un poquito más claro con respecto a planteamientos políticos. Ahora yo te apunto una cosa muy notable. Esto que pasó con respecto a la invocación a Antofagasta es un cambio de giro con respecto a la historia reciente de Bolivia, y me refiero concretamente al expresidente Carlos Mesa. Carlos Mesa, y te voy a leer un párrafo de un texto de Carlos Mesa. No hay otro camino que Arica si no queremos ir al absurdo impracticable de partir en dos el territorio de Chile. Y te agrego un segundo párrafito de Carlos Mesa. Nuestra demanda no encontrará respuesta definitiva sin el Perú. Eso decía Carlos Mesa en julio de 2013. Argumentos como esto deberíamos usarlos. Claro, respecto de las divisiones que hay en el propio grupo boliviano, de que por lo tanto tampoco es unívoca. Lo que ha sido bien evidente, Carlos Mesa, ¿cuántas veces no ha estado como a punto de salirse de vocero? Porque está todo esto cruzado por la política boliviana también, digamos. Es uno de los grandes manipulados internos de Evo Morales. Sí, es bien curioso todo lo que ha pasado con él. 8:30. Eso que yo te apunto tiene una amiga estratégica muy clara. Carlos Mesa, de todos modos, se mantenía dentro del sistema posible, según el cual existe el Tratado de 1904, y como existe y hay que respetarlo, hay que ir a la salida posible al mar que pasa por Arica, en la cual tenemos que pedir la anuencia del Perú. Entonces estábamos dentro del sistema de tratados que rige a Chile. Cuando llega el presidente Evo Morales a subir un peldaño en la agresividad contra Chile, usando a los jueces de La Haya, en ese sentido ya dejamos de estar dentro del sistema de tratados. Claro. Estamos dentro de un sistema de presión internacional para debilitar a Chile. Pepe, queremos aprovechar, pese a que es la hora del corte y a lo mejor habíamos quedado de liberarte, pero no podemos aprovechar tus conocimientos también sobre Perú y ver tu análisis de lo que está pasando. Hay cierta incertidumbre en ese país. ¿Cómo lo ves?
Lo veo con mucho dolor porque tú sabes que yo tengo un profundo afecto por mis amigos peruanos. Mis amigos peruanos son todos demócratas. Dieron una lucha muy larga desde la época de la dictadura de Fujimori para levantar una república verdaderamente democrática. Y lo que está sucediendo hoy día, a mi juicio, en el Perú, es que el sistema político se ha transformado en un sistema de lucha de poderes familiar. Una parte de la familia Fujimori contra otra parte de la familia Fujimori, los grandes partidos desaparecidos, y estamos asomándonos a un momento muy delicado que desgraciadamente corresponde a un síndrome latinoamericano, una crisis de la democracia. Sí. Y esta lucha entre el keikismo y el albertismo, ¿tú crees que por dónde se va a zanjar? ¿Tú crees que Martín Vizcarra puede ser el árbitro, por ejemplo, hoy día, si arma un gabinete con un sector del fujimorismo o con el otro? Bueno, necesariamente debería hacerlo, porque lo que yo percibo a la distancia es que Keiko Fujimori está tercamente obstinada en llegar ya a la presidencia por esta vía de la destitución de Kuczynski, en lo cual ha chocado con su hermano Kenji, que privilegió la liberación de su papá. Entonces le está agradecido a Kuczynski. Pero todo eso se ha hecho de una manera que corresponde a las prácticas que instaló Fujimori en el Perú, que son las intrigas, que son los cohechos, que son los sobornos, y no sé hasta qué punto Kuczynski es víctima o ha participado de todas estas tratativas espurias, pero yo lo conocí a Kuczynski en su época de ministro de la UNDE, y por lo menos la impresión que yo tengo es que era un hombre correcto. Qué novelón el de Perú. No, o sea, los dos hermanos peleados, el padre Fujimori, toda la historia de él, los Vladi Video. La reaparición de los Vladi Video. Ahora, claro, los Kenji Video, las platas brasileras, es una cosa impresionante. Yo creo que es una obra shakespeariana. Aquí están las familias. Absolutamente. Sí, falta que en el fondo Kenji y Keiko, además la cantidad de Ks en la historia, PPK, Kenji, Keiko, son todos K, Victoria, una cosa increíble. Verónica Falta que estén enamorados ellos Verónica. y ya. Verónica con K, que es la tercera. Verónica Mendoza, Verónica. Oye, y el travestismo político, que no es nuevo, ¿eh? En Perú, aquí, recordemos las imágenes de PPK apoyando a la primera candidatura de Keiko contra Ollanta Humala, pero francamente envolviéndose en la bandera del keikismo, PPK, y después ella termina matándolo a él. Es de un travestismo enorme bueno, yo te agrego, Matías, que dentro de esta tragedia shakespeariana está también la señora de Alberto Fujimori, que fue Susana. torturada, sufrió apremios ilegítimos, como diríamos en derecho, y fue dejada de lado por sus hijos. Era el poder el que mandaba, y el poder tenía a los dos hijos contrincantes junto a Alberto. Qué locura. Tremendo, sí, una locura. Pepe Rodríguez Elizondo, muchísimas gracias por estos minutos para hablar sobre Bolivia y Perú, que es tu expertise. Ha sido un gusto, pues. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Chao, buenos días. Chao. Terminaron las vacaciones y comenzó la rutina, pero con BBVA llegó el momento de reencantarse de marzo. Compra todo lo que quieras, hasta 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito del BBVA. Si aún no las tienes, pídelas hoy en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. Administra el Wi-Fi de tu negocio y atrévete a más. Con Movistar Empresas, contrata el nuevo pack Pyme Duo con Smart Wi-Fi por 38.990 pesos al mes por 6 meses y obtén fibra Movistar de hasta 300 megabits por segundo de velocidad, además de minutos a móvil y fijos. Movistar, elige todo. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISEP Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta ISEP al 236-07175 o ingresa a www.e-mediocepchile.cl. ISEP Chile, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono, inviértelo en depósitos convenidos con la Reinvial. Infórmate cómo en lareinvial.com y asesórate por expertos. Pronto te olvidarás de todo lo convencional y podrás escapar hasta donde quieras con The All New Volvo XC40, el SUV diseñado para no tener límites, elegido Car of the Year en Europa. Conoce más en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Descubro nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Mamá, ¿Sí? hoy en el colegio nos enseñaron los meses del año. ¿Tú te lo sabes? Pero por supuesto, mi amor. Mira, enero, febrero, abril, mayo. Pero mamá, ¿Qué? te faltó marzo. No lo sigas ignorando. Reencántate de marzo con BBVA y vuelve a disfrutarlo. Compra todo lo que quieras hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, creando oportunidades. CAE 1,36%. Costo total 100.396 pesos calculados por un monto de 100.000 pesos en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Puedes escapar de marzo y avanzar más rápido. Puedes escapar de marzo y llegar hasta donde quieras. Puedes escapar de marzo y manejarlo a tu antojo. Escápate de marzo en tu próximo Volvo. Aprovecha los espectaculares precios en todos nuestros modelos 2018. Cotiza en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden. Root, patente, marca, año, tipo de vehículo, verificar los datos, aceptar, regalar una sonrisa, aceptar y estamos listos. Compra hoy tu SOAP 2018 en consorcio.cl. Es fácil, seguro y sin demoras. Además de protegerte, estarás ayudando a los niños de Cuaniquem. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42 vuelve a recorrerla. Él ha crecido y su ciudad también. Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle. Antofagasta la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y además en el 2017 en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Du. Tú defiendo la política. O sea, no, Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro. Estés donde estés, descarga hoy la app Consorcio. Vayas donde vayas en Semana Santa o en tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas millas Latam Paz. Reserva ya en hertz.cl. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos. Un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados. Y yo ya lo dije. Bueno, lo contamos de nuevo. Descubro nuevos pilotos de casa hecho, me llegó donde los espacios dejan de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Pero si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso, los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de constructores. Si me llega un chat que dice Nicolás está repitiendo, no se está repitiendo, que es un matiz. ¿Sí? Oye, Ya, pero sí,
AFP Habitat te invita a su segunda cuenta pública. Si te quieres informar sobre las gestiones realizadas en 2017, sé parte de este evento vía streaming que se realizará el miércoles 28 de marzo a las 9 de la mañana. Ingresa en www.afphabitat.cl y sigue la cuenta pública Habitat del año pasado. El programa Prodeporte de Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo a valor preferencial con 50% de descuento diseñado para evitar lesiones o condiciones médicas que afecten el desempeño deportivo. Válido hasta el 30 de abril. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. 8 de la mañana con 41 minutos, tomamos contacto con Lima, Perú, donde está Fernando Rospigliosi, periodista, sociólogo y político peruano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, probablemente hablar de lo que ya ocurrió y de sus explicaciones no tiene mucho sentido. La gran pregunta es, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre con Vizcarra? ¿Qué ocurre con Mecha Arao? Finalmente, ¿hay elecciones? ¿No hay elecciones? ¿Cómo se explica esta suerte de calma económica luego de la caída de PPK? Bueno, Vizcarra es el vicepresidente, era embajador en Canadá y debe estar llegando al país probablemente hoy día para juramentar como presidente de la República el día de mañana. Bueno, la situación está tranquila y calma, era ya de esperarse que tuviera un desenlace similar, aunque el gobierno en los últimos días había estado intentando comprar votos de congresistas para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, pero precisamente cuando se descubrió ese hecho a través de algunos videos, eso precipitó su caída. Pero con Vizcarra no hay mayor temor de que vayan a haber cambios significativos en la economía, por eso hay tranquilidad, relativa tranquilidad en los mercados. Siempre una crisis política, por supuesto, puede asustar a alguna gente, pero se espera que ahora esta crisis, que venía prolongándose ya varios meses, desde diciembre por lo menos, cuando fue el primer intento de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que la situación se estabilice. De Vizcarra se puede esperar que haga un gobierno moderado y razonable, que la oposición en el Congreso esta vez ya no lo asedie como lo estuvo asediando a Pedro Pablo Kuczynski, porque ahora ellos son en parte responsables de lo que está ocurriendo. Ellos son en parte responsables, Fernando, de que Vizcarra sea el presidente. Sí, dígame. Pero ahora Vizcarra, que tiene una carrera política bastante reciente, fue gobernador en el sur del país, y es ahí donde PPK lo pone en la papeleta como vicepresidente, como esta persona con muy buena gestión, en fin. Pero finalmente, ¿con quién gobierna? Va, por lo que uno lee, por lo que uno escucha, el eje del poder se va a trasladar a Keiko Fujimori, va a ser ahí el pilar que va a encontrar Vizcarra para poder completar el mandato de PPK. Bueno, hay mucho temor de que pueda influir demasiado Keiko Fujimori en el gobierno. Ella tiene un grupo parlamentario que es mayoritario, pero ha perdido ya la mayoría absoluta. Pero dependerá de lo que haga Vizcarra. Vizcarra puede tener un gobierno plural, él no tiene partido ni bancada parlamentaria, y puede tener, como digo, una concertación de fuerzas que lo respalden, y no necesariamente va a tener que someterse a lo que diga o haga Keiko Fujimori. De hecho, Pedro Pablo Kuczynski tenía una alianza con el hermano de Keiko, con Kenji, con el papá de Keiko, con Alberto Fujimori. Entonces los Fujimori han estado jugando un papel muy importante en el último tiempo, pero como digo, no necesariamente tienen que someterse a Keiko Fujimori, dependerá de su habilidad política, porque además el Congreso está muy desprestigiado y Vizcarra tiene también instrumentos para eventualmente poder enfrentarse a ese grupo de Keiko, que, como digo, ya perdió la mayoría absoluta, ¿no? Si tú fueras Vizcarra, ¿con quién te aliarías? ¿Cómo podrías lograr una estabilidad para lo que queda de completar de este mandato? Para que esto no se transforme finalmente en solo una toma de posiciones y una guerrilla para ver quién gana la próxima presidencial. Bueno, lo que tiene que hacer es juntar a gente
capaz, que tenga más habilidad política de las que con las que se rodeó Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo un gobierno de tecnócratas con pocas habilidades políticas. Se le dijo eso desde el comienzo, pero él se rodeaba con la gente que eran sus amigos o que le gustaban. Entonces la posibilidad de que Vizcarra pueda llamar a su lado a gente capaz, competente, está abierta, dependerá de lo que quiera hacer y de lo que haga, ¿no? Pero la valla no está muy alta. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, además de los problemas políticos, fue muy malo en cuanto a gestión. La economía no ha ido tan bien como se esperaba, la seguridad no ha mejorado significativamente. Sí, hay una serie de problemas que si Vizcarra los mejora, se hace un gobierno medianamente responsable y adecuado, realmente puede tener el respaldo de la opinión pública y no verse enfrentado a los problemas con el Congreso que tuvo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que es lo más importante ahora, ¿no? Que no le hagan la vida imposible como realmente se le hicieron a Kuczynski. Fernando Raspigliosi, te habla Matías del Río, muy buenos días. Si damos por hecho que hoy día el fujimorismo, tratado como un todo por ahora, hace y deshace, y sabemos que Keiko, porque 2 veces lo ha intentado, ser presidenta. Yo estuve en abril del 2016 en Lima para la elección y conversé con varios analistas, y lo que en ese momento, claro, era PPK la noticia, era la segunda derrota de Keiko por muy poquitos votos. La otra noticia, Kenji ya aparecía como un fantasma que iba a ser importante en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, y vaya que lo fue, pero porque quería salvar a su padre. Keiko lo que quiere es salvarse a sí misma y ser presidenta. La pregunta, en esta disputa de los Fujimori, Keiko, Sofía, quiere ser ella presidenta, insisto. ¿Qué es lo que quiere Kenji? Porque no querrá que su padre sea presidente porque no se puede. ¿Qué es lo que busca él? ¿Por qué no la apoya a ella? Porque algunos especulan es que todo esto es una suerte de arreglín, le llamamos en Chile, para que vuelva al fujimorismo, pero que no hay tal pelea de fondo. A ver, me gustaría saber tu mirada. No, hay gente que cree en estas teorías conspirativas y esas cosas de que no hay pelea de fondo. Por favor, se están sacando los ojos, son peleas sí, lo hemos visto. Fortísimas. Ahora están a punto de expulsar a Kenji del Congreso junto con algunos de sus seguidores. No, eso no tiene sentido. Es una pelea muy fuerte, es una pelea por el poder entre los 2 hermanos, y el hermano menor lo que quería, lo único que le interesaba era liderar al padre. Bueno, y después de logrado eso, también por supuesto ya tenía ambiciones políticas. Justamente cuando han estallado todos estos escándalos, él empezaba la inscripción de su propio partido, por supuesto con el apoyo de su padre, ¿no? Entonces es una pelea muy fuerte, es una pelea real, pero que los ha dejado a los dos muy débiles ahora. Fernando, pero si las posibilidades electorales de Keiko han disminuido sensiblemente a partir de esta pelea. De acuerdo, pero convengamos que el ser humano se debe a su naturaleza, y como muy bien decía Matías del Río hace un minuto, en la naturaleza de Keiko está llegar por cualquier medio a la presidencia. El objetivo del primer impeachment recordemos que además lo más probable era que ahí se hubiesen llamado elecciones, era Keiko intentar llegar ahora sí a la presidencia. Esos espíritus animales que podría uno definir que están en la personalidad de Keiko Fujimori, no podría llevar a que intentara de nuevo desestabilizar políticamente y conseguir una renuncia a Vizcarra y de Mecha Arauz para de esta forma sí disolver el Parlamento y llamar nuevamente elecciones? No, pues porque no se trata de que sea buena o mala, se trata de cuáles son sus intereses, y sus intereses son ahora no desestabilizar a Vizcarra. Ahora no le conviene un adelanto de elecciones o tratar de... ¿Por qué no le conviene? ¿Por la caída de popularidad? Porque su partido se ha escindido y el papá, que es el fundador del partido, está con el hijo menor. Entonces, si ellos van a una elección ahora, la van a perder. No es que no quieran desestabilizar a Vizcarra porque sean buenos, no, es que no les conviene en este momento. El año pasado podía convenirles una adelanto de elecciones, ahora definitivamente ya no. Por eso ellos no van a estar interesados en tumbar al nuevo presidente, no, por lo menos durante un año, digamos,
y van a estar interesados en sostenerlo, porque ellos son en parte responsables de que él esté ahí. Y ir a elecciones ahora sería fatal completamente para ellos, ¿no? Fernando, entendemos que tienes un compromiso ahora en unos pocos minutos más. Te agradecemos el haber estado esta mañana con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Buenos días. 8:51. Estaba pensando en peleas 8. épicas Sí. de hermano. Es que encuentro increíble lo de los Fujimori. No, pero No, la estaba pensando en los Miliband. Es otro caso nada que ver, pero en grandes... Los Miliband son los Sí. hermanos británicos y que se pelean a muerte, pero se sacan los ojos también, finalmente, por quién va a ser el líder del Partido Laborista y quién consigue ser candidato a primer ministro. Una pelea épica también, 2015, por ahí. Pero un poquito más flemática. Bueno, porque son británicos. Pero, O se nota porque menos la esta de cuchillada. flemática nada, ¿eh? No. Oye, impresionante cómo apellidos marcan la política en países latinoamericanos. El peronismo viene de Perón, para los más jóvenes, el fujimorismo viene de un señor que también fue líder, es decir, los caudillismos... Y que está preso. Está liberado por razones políticas, claro, pero los caudillismos y la falta de estabilidad, de institucionalidad política es lo grave. No, pero en si tú Perú, te vas en Centroamérica, no me pidas ahora, pero el somocismo estuvo, el somocismo todavía existe, en Nicaragua, hay una cantidad de... Son 50, 60 años, son 30, 40 años y no hay estructuras políticas. Fíjense que en la última elección peruana, la de abril del 2016, todo era con K porque esa era la moda. Eran movimientos políticos que se armaban spot, así para la ocasión. Ya juntemos, entonces era Peruanos por el Cambio con K, porque PPK, porque Keiko con K, porque Verónica Mendoza con K. Entonces una cosa bien patética es como... Crespita Rodríguez con K. Es como más merchandising. Es como más merchandising que una pelea por ideas. Es bien patético. Me voy a poner Consuelo con K. Pero eras con K o no. Ay, me cambié la C. Cambiaste la C como para... Oye, en el minuto que nos queda, no lo hemos mencionado, pero la agresión que sufrió ayer José Antonio Kast en la a Universidad propósito de K, sí. Arturo Prat en Iquique. Bueno, más temprano, y les recomiendo el podcast si lo pueden escuchar, Gonzalo Ramírez y Matilde Burgos conversaron con José Antonio Kast a propósito de este tema. La verdad que me parece impresionante, las imágenes son bien fuertes, independiente de que ya ayer vi que había gente que miraba en menos las lesiones, digamos. Aunque no haya habido lesiones. No, de acuerdo. Yo creo que las lesiones son graves pero secundarias. Es el fondo de que hay algunos dueños de una universidad, que me refiero a un tipo de estudiantes, sí, claro, que impide que haya otros que vengan a hablar sobre lo que a ellos no les gusta. Sí, es un acto muy, aparte de lo cobarde de pegarle, que es profundamente muy intolerante y muy fascista. Lo que acusan a este tipo de fascistas es los que agreden, los que le tapan con una bandera, además muy cobarde. Le tapas con una bandera, cuando ya estás sin visibilidad, ahí le empiezas a pegar. Sí. Ni siquiera tienen la choreza de decir, quería a combo la cuestión cara a cara, ni siquiera eso. Sí, es lo más bajo. Es un acto de fascismo muy preocupante. Ahora, además, he visto menos reacciones indignadas de las que hubiera esperado. Ahora, hay mucho silencio. Y lo preocupante y lo cobarde... ¿Pero silencio de quién? ¿De los sectores políticos? Sí, pues. Sí, yo ayer estuve buscando a ver si había alguna reacción, no he mirado hoy día, porque decían que algunos de los agresores, algunos eran miembros del Partido Comunista. Empecé a buscar a ver si había en el Partido Comunista alguna reacción. Hasta esta mañana por lo menos no la he visto. Yo anoche no había ninguna reacción ni del Frente Amplio, ni de ningún lado. Y por el contrario, lo citaba más temprano Gonzalo Ramírez, hablaba de la reacción de Manuel Resco, ex candidato a senador, militante comunista en su minuto, quien planteaba que los represores había que sacarlos a palo. Gérmenes muy preocupantes de una política hecha de mala manera en la calle y a combos. No, de un nivel... Yo no tengo palabras, comparto evidentemente todo lo que ustedes están planteando, pero además... Si tú estás en desacuerdo con esas ideas, por otra parte, lo único que estás haciendo es darle mayor visibilidad. O sea, a mí me parece que las cosas que plantea José Antonio Kast, independiente que yo no esté de acuerdo, tampoco son una cosa... Claro.
En fin, pero a lo que voy es que más visibilidad les das, lo convierte, digamos, en un mártir a él de la libertad de expresión. Estratégicamente es insólito, pero el tema de fondo es el respeto por las ideas de otro y los términos en que se pueden dar esas conversaciones. Además, lo que pasó ayer me parece que la universidad, una responsabilidad gigantesca. Eso estuvo a 1 milímetro de salirse de las manos todavía más. Cuando se cae, y dije, aquí se pudieron haber ido a todos a pegarle patadas al suelo perfectamente. Perfectamente. Es brutal y es gravísimo. Y si Kast tuviera más arrastre popular y tuviera grupos más grandes, hubiese sido una batalla campal de proporciones. Lo que pasa es que Kast es un poquito lobo solitario, o sea, anda con los grupos chicos. Pero sí, es por todos lados muy preocupante lo de ayer. Sí, y las reacciones de Manuel Riesco en todo caso parece que eran en referencia a el intento y que finalmente se suspende, y que fue la charla en la Universidad de Concepción. Recordemos que esta es la segunda situación que le pasa a José Antonio Kast. Pero sí, ese es el punto. No, efectivamente, él había planteado que no había que dejarlo entrar y que si entraba había que sacarlo a patadas. A palos, perdón. Y ahora lo sacaron a palos. Y ahora está el cuello. Lo sacaron a palos, entonces, uno se tiene que ser responsable. Oye, lo otro el diputado Guillermo Ramírez ¿qué dice? Dice que va a pedir que se cite al rector de la Universidad Arturo Prat a la Comisión de Educación, porque la Universidad Arturo Prat es una universidad estatal y por lo tanto correspondería una explicación al rector. Recomiendo lectura para hoy. Zuckerberg le dio una entrevista larga al New York Times. Dice cosas realmente interesantes. No todos los días Zuckerberg habla en profundidad sobre... Y medio como que pide perdón. Medio como que pide perdón, sí, pero explica bastante del caso y lo que ellos sabían y lo que no sabían y cómo manejan las aplicaciones, como la del ruso, que finalmente se las el profesor de Cambridge, que se las vende a Cambridge Analytica, y lo que quieren hacer respecto de esas aplicaciones. No siempre habla Zuckerberg, que es tremendamente poderoso, todos usamos, digamos, sus redes sociales, respecto de cómo funciona su empresa y qué medidas va a tomar a futuro. Lugares notables, el Coliseo Romano. Buen día. Buenos días. Chao.